Punto de encuentro con el invitado. Diecisiete treinta y cinco minutos. Hoy se recuerda el Día Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto se dio justamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha pasado? Eso sería extenso analizar, pero ¿cuáles son los factores o los derechos fundamentales que aún siguen violándose? ¿Acaso el de la inequidad, el de la salud, el de la educación, que son derechos fundamentales, transversales para toda actividad humana? Le damos la bienvenida a nuestro invitado Salim Saidán, abogado, que pues ha estado dedicado también al tema de defender justamente los derechos humanos. ¿Cómo estás, Salim? Buenas tardes. Buenas tardes, Washington. Siempre un gusto compartir con usted este espacio. Un saludo también a los oyentes de Radio Encantado. Pichincha. Bueno, es un día justamente como el que acabamos de señalar. ¿Qué ha pasado? ¿Solamente es una declaratoria o se respetan los derechos humanos en el mundo? Sí, efectivamente. Yo creo que el problema que tiene el Ecuador lo comparte buena parte de la región, ¿no? Hay sociedades excluyentes, gobiernos cada vez menos preocupados de la satisfacción de necesidades básicas de la gente. Tenemos también una postergación total de los derechos sociales. Los derechos sociales no son garantizados por parte del Estado. El presupuesto de educación y salud no es el que se enuncia en la Constitución, no se destina el presupuesto necesario para que se pueda dotar de buena infraestructura a los centros de médicos, a los centros educativos, y eso hace que el gobierno no cumpla con un principio fundamental en materia de derechos sociales, el principio de progresividad. Siempre tienen que garantizarse los derechos, manteniendo el nivel de protección o superando ese nivel de protección, sin que se registren retrocesos. El problema es que ha habido muchos retrocesos en materia de derechos sociales, no ha habido mantenimiento adecuado de ciertas instalaciones educativas, de salud, y eso ha hecho que el gobierno esté en deuda con buena parte de la población en cuanto a derechos sociales. En libertades estamos frente a una aparente mejor situación en cuanto a libertades, y digo aparente porque, claro, el respeto a las libertades es absolutamente selectivo, ¿no? Mientras se dice por un lado, y además contradictorio, mientras se dice por un lado que se respetan las libertades, que se está registrando, digamos, una mejor situación en cuanto a la libertad de expresión, ustedes ven que ya no solamente los medios públicos, sino ciertos medios privados le están haciendo el juego al gobierno, ocultan información, no transmiten toda la información que necesita la ciudadanía conocer, y casi todas las decisiones impopulares, por decirlo así, casi todas las decisiones que son arbitrarias o pueden ser cuestionables desde el punto de vista económico del gobierno, son aplaudidas por ciertos medios de comunicación y ciertos comunicadores. Entonces yo no veo un progreso en cuanto a la libertad de expresión, veo que las cosas se mantienen igual. En el gobierno del presidente Correa me parece que había muchos problemas en cuanto a la libertad de expresión. En este gobierno se mantienen. En cuanto a los derechos sociales, creo que hubo, progresos interesantes, aunque con ciertos retrocesos en cuanto también a ciertos derechos, pero en definitiva derechos sociales que de algún modo se atendían. Ahora, en cambio, vemos que los derechos sociales están absolutamente postergados. Entonces, en el Día de los Derechos Humanos, el día que se proclama un aniversario más de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea de Naciones Unidas, vemos que el gobierno ecuatoriano sigue en deuda con la gente, sigue en deuda en cuanto a la protección, respeto y garantía de los derechos. Y también enfrenta serios reparos por parte de la Organización de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana, que han observado al Ecuador, ¿no? Nos han llamado la atención de la fuerza y respeto de derechos personales fundamentales de detenidos que son considerados por algunos políticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo analizar esa circunstancia? Sí, en eso hay que ser muy claros. Yo, por ejemplo, creo que es válida
la observación de que la Comisión Interamericana en realidad no tiene competencia para dictar medidas cautelares, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa potestad se la autoconfirió mediante reglamento. Entonces, alguna vez hubo ese debate y me parece que los reparos que se ponían en ese sentido están bien fundamentados. Ahora, si es que este gobierno está comprometido con el sistema interamericano de derechos humanos, como lo ha dicho, le invitó a la comisión hace poco a sesionar acá en el país, entonces yo entendería, y además por las declaraciones de Cecilia Chacón y otras autoridades del Ministerio del Interior, yo entendería que tienen la voluntad de implementar las decisiones de los organismos internacionales, así no les guste, ¿no? Acabamos de tener un informe de Naciones Unidas, de una de las instancias especializadas. Es durísimo. En donde sí se hacen señalamientos muy preocupantes de cómo se usó la fuerza de manera desproporcionada por parte de ciertos elementos de la fuerza pública. Y resulta que esos elementos que se excedieron no han sido procesados ni en el ámbito disciplinario ni en el ámbito penal. Y también, por otro lado, vemos con preocupación que quienes se han excedido entre los manifestantes, porque también hubo excesos entre los manifestantes que hay que repudiar, tampoco han sido procesados como deberían. Entonces, la justicia penal está caminando muy lentamente, ha sido selectiva. A ciertos actores los procesa con una agilidad impresionante, y mientras que a otros definitivamente ni siquiera se los investiga. Mencióneme un caso de algún policía, algún militar que haya sido procesado por uso de la fuerza en estas manifestaciones. Yo creo que no hay ningún caso. La Fiscalía no ha actuado para nada en este caso. Entonces, la Fiscalía está en deuda, creo. La Fiscalía también es una institución de investigación en el ámbito penal, que tiene que respetar los derechos humanos y tratar a todos por igual. La igualdad ante la ley tiene que ser garantizada por el titular de la acción penal pública, como es la Fiscalía. Ahora, se está investigando los casos de supuesta agresión a los policías, pero no los casos contrarios, ¿no? Exacto. Y eso no corresponde. Pues, yo creo que todo exceso tiene que ser repudiado por la ciudadanía y todo exceso tiene que ser investigado por la Fiscalía. En eso sí creo que hay que ser absolutamente claros. No podemos repudiar solamente los excesos de la policía, sino también de los manifestantes. Los manifestantes también se excedieron, eso hay que condenarlo, eso tiene que investigarse y tiene que dar lugar al establecimiento de responsabilidades, para un lado y para el otro. El problema en este país es que siempre ha habido selectividad. No son tratados por igual los actores de un disturbio interior como el que se dio hace poco, y vemos que esa sensación de impunidad le hace mucho daño al Estado, a la población, que tiene esa idea de que el Estado no trata a todos por igual, de que con algunos se ensaña y con algunos es benevolente, ¿no? Entonces, creo que hay que mandar un mensaje a la ciudadanía de que se tiene que asegurar la independencia en los órganos de justicia penal y se tiene que tratar a todos por igual. En este caso, por ejemplo, más allá de si estemos o no de acuerdo con ciertos actores políticos, creo que todos son titulares del debido proceso. A todos hay que procesar respetando las garantías del debido proceso. No podemos aplicar a algunos actores políticos con severidad la ley penal y a otros con evidente benevolencia. Ahora, es cierto también que se hace uso excesivo de este recurso de la prisión preventiva, ¿no? Totalmente. Claro, y hay casos en la actualidad que justamente tienen entre la espada y la pared, por ejemplo, a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Claro, y eso en la época de Correa, en la época de Moreno, me parece a mí que no han guardado la distancia necesaria con la administración de justicia. Ha habido constantes interferencias indebidas del Ejecutivo a la función judicial. Creo que tienen que dejarles trabajar, que sean organismos técnicos que persigan delitos, no a personas, que se mantenga al margen la función ejecutiva sin interferir en los procesos judiciales, dejando que se determinen las responsabilidades, que se defiendan en libertad las personas, porque esa debe ser la regla. Por excepción, cuando haya riesgo de fuga, cuando se quiera asegurar la comparecencia de un procesado, dicten la prisión preventiva. Pero no lo contrario, pero no como primera. En algunos casos nada más. Exactamente. Entonces a mí sí me preocupa que en este caso la prisión preventiva haya sido objeto no solamente de uso, sino de abuso por parte de la Fiscalía y los jueces que han solicitado y han ordenado respectivamente prisión preventiva, cuando se podría haber dictado medidas alternativas a la privación de libertad. Es la última medida de la lista
De último ratio, dice. Exacto, ¿no? de las medidas cautelares de carácter personal es la de último ratio. De último ratio es la de última ratio que tiene que aplicarse solamente si las otras medidas no aseguran un buen resultado. En este caso, por ejemplo, yo creo que está por demás demostrado que hubo la voluntad de uno de los actores políticos involucrados de comparecer a la justicia y responder. Y que en esa misma audiencia se disponga la privación de libertad a través de la figura de la prisión preventiva, me pareció bastante curioso. Y eso que yo también repudio, ¿no? Yo me uno a las manifestaciones de ese actor político que me parece se excedió en sus declaraciones, incitó a la violencia, pero más allá de eso, tiene, como cualquier ciudadano en este país, el debido proceso, se le tiene que respetar el debido proceso. Ahora, ¿se le está respetando los derechos políticos de la prefecta Paola Pavón? Porque podría haber la intención de pretender sacarla del cargo antes que una investigación ajustada al debido proceso en el tema de rebelión que se le acusa. Sí, es evidente. Yo creo que la intencionalidad es clara, ¿no? Sin embargo, sí hay que también hacer una observación. Ustedes pueden ver hace unos años la resolución que tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá. Había sido sancionado, si mal no recuerdo, por la Procuraduría General de la Nación colombiana y se había dispuesto su destitución. Así fue. ¿Qué es lo que dispuso la Comisión Interamericana a través de una medida cautelar? Que se protejan los derechos políticos suspendiendo la resolución administrativa de destitución. Era clarísima la medida cautelar. Acá pasa algo diferente. Aquí, si ustedes revisan la resolución a favor de la prefecta Paola Pavón, que está en goce de sus vacaciones, ¿qué es lo que establece la Comisión Interamericana? Que se proteja la vida y la integridad personal de ella, de Virgilio Hernández y del señor González. Se habla de la vida y la integridad, no se mencionan a los derechos políticos. Pero también sí se menciona en una parte. Pero no en la resolución. No Entonces, en eso sí hay que ser absolutamente claros y objetivos en el análisis, no se mencionan los derechos políticos. Si es que se disponía la suspensión de las decisiones judiciales, en este caso la prisión preventiva, podía recuperar su libertad y volver al ejercicio del cargo. Pero en este caso yo creo que hay que analizar por otro lado la procedencia de las medidas que ha solicitado la prefecta de Pichincha. La prefecta de Pichincha, ¿qué es lo que ha hecho? Ha pedido una licencia hasta por 60 días, que es el término legal que ya feneció, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se ha pedido vacaciones. Si usted revisa el artículo 29 de la LOCEP, efectivamente dice que se pagarán vacaciones a partir del 11º mes de funciones de un funcionario, de un servidor público. Y eso aplicaría también a la prefecta. Sin embargo, la práctica común en las instituciones públicas es que a usted le confieren las vacaciones en proporción a los días que usted está en funciones. Así es. Entonces, si es que la prefecta ha estado alrededor de 6 meses en funciones, pues ella tiene alrededor de 18 días en cuanto a vacaciones. Ese tema es bien discutible. Hay algunos que dicen, no, las vacaciones se pueden conceder a partir del 11º mes. Bueno, veamos si es que ese criterio se aplica, de esa manera se interpreta ese artículo al resto de servidores públicos en la mayoría de instituciones públicas, en donde yo he visto que la práctica generalizada es que le confieren las vacaciones a partir de su primer día, pero obviamente en proporción al tiempo que está. Habría que revisar también el reglamento de la LOCEP, a ver qué dice, si hay un poco de oscuridad en cuanto a eso, pero más allá de eso yo creo que hay una intencionalidad clara. Muy clara. O sea, si es que hay una autoridad de elección popular que tiene más de una razón para estar en el país, ejerciendo su cargo inclusive, pues yo no veo, yo no apreciaba el riesgo de fuga. Claro, como para que se le dicte exacto, la prisión preventiva. Esa medida tenía que justificarse, y lo digo con absoluta sinceridad. La actora política involucrada en este caso puede no ser de nuestra simpatía, pero es titular del debido proceso. Es una ciudadana más a la que se le tiene que respetar sus derechos humanos. Y en este caso no se le puede dar un tratamiento selectivo a ciertos actores políticos que, insisto, pueden ser o no de nuestra simpatía, pero que son titulares de derechos humanos también. Entonces a mí me parece que en este momento que vive el país hay una selectividad
una doble moral absolutamente cuestionable y preocupante. Ciertos comunicadores, ciertos actores políticos, ciertos abogados critican y piden mucha severidad el momento. Con dedicatoria, ¿no? Exacto, para el grupo de correístas y para la gente de este gobierno que ha cometido excesos, habría cometido delitos, porque no creo que todos sean impolutos, ¿no? Y que sean personas que hayan ejercido su función pública con absoluta honestidad. Habrá excesos, habrá también incorrecciones, habrá corrupción. ¿Dónde están los procesamientos a esos actores políticos que también deberían responder ante la justicia? Entonces a mí sí me preocupa muchísimo que en este país siempre el gobierno de turno castiga sin piedad a sus adversarios políticos, intrometiéndose inclusive en el ámbito judicial, y a los actores afines, aliados, los trata con absoluta benevolencia. Insisto que ese es el grave problema de este país. Hasta ahora no se independiza los órganos de la función judicial, el órgano autónomo llamado Fiscalía. La justicia está en una muy mala situación. Hay gente honorable, eso sí hay que decirlo, entre los jueces temporales que van a integrar ahora la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, parecería que la intencionalidad es otra, tomarse los órganos de justicia, las notarías, cuando eso mismo es lo que criticaban al expresidente, ¿no? Si es que quieren enviar un mensaje de absoluta diferencia con la forma como obraba el anterior presidente de la República, pues ahora actúen en correspondencia, respeten la función judicial, no interfieran en los órganos como la Corte Nacional de Justicia, como la Fiscalía, y dejen que trabajen independientemente. Y desde el punto de vista técnico, el problema, insisto, es que hay una utilización de la justicia para resolver, procesar los conflictos políticos. Uh-huh. Y los conflictos políticos tienen que procesarse en las urnas, no tienen que procesarse en las cortes. Ese es el gravísimo problema que todavía no supera este país. Ahora, estamos hablando justamente de la vigencia plena de los derechos humanos. En el tema libertades, podemos hablar entonces, y esto sería grave, de que hay presos políticos en el Ecuador. Algunos lo señalan, evidentemente son los sectores involucrados. ¿Usted qué opina, doctor? Sí, yo creo que no... O sea, no se llega tanto. No se llega tanto, exacto. No me atrevería a afirmar algo así. Pero sí veo que a ciertos sectores políticos se los está persiguiendo, pero sin ningún tipo de contemplación. Y es curioso, porque del otro lado, los políticos aliados que están, digamos, votando en la Asamblea a favor de los proyectos enviados por el Ejecutivo, no los topan. Uh-huh. Mire qué pasa con los Bucaram, por poner un ejemplo. Mire qué pasa con los Bucaram. Los Bucaram involucrados en una serie de... Bueno, es a diario lo que sale como información. Se les ha investigado, se les ha llamado a rendir algún tipo de declaración, alguna versión ante la justicia. Me llama la atención. Otra cosa también, hay comisiones, ¿no? Comisiones de ciudadanos supuestamente independientes que supuestamente también colaboran con la justicia, los órganos de control, proporcionando insumos para que se investiguen los casos de corrupción. Vaya y mire en dónde están o qué vínculos tienen con las autoridades o los parientes en dónde están ubicados. Uh-huh. Eso nomás basta ver. Entonces, ¿esa es una forma diferente de hacer política o estamos reproduciendo el típico modelo de hacer política, que es abusar de los espacios de poder y obviamente también tomar retaliaciones con los adversarios políticos utilizando órganos de control y órganos de justicia? Uh-huh. Entonces eso no ha cambiado en este país. O sea, todos los gobiernos en algún momento, en diversos grados, pero han llegado a definitivamente utilizar a la Administración de Justicia para resolver sus asuntos políticos, y eso no se puede tolerar. Ahora la Comisión Interamericana nos ha llamado la atención, Naciones Unidas nos ha llamado la atención, y veo con preocupación escucho con preocupación que ciertas autoridades dicen, bueno, nosotros vamos a respetar esas decisiones, como somos un gobierno que sí respeta las decisiones de los organismos internacionales y estamos comprometidos con los derechos humanos, vamos a respetar esas resoluciones. ¿No sería mejor que prevengan las violaciones? Uh-huh. En lugar de estar implementando decisiones
por vulneración o amenaza de vulneración de derechos, ¿no sería mejor que prevengan esas violaciones? O sea, si tan comprometidos están con los derechos humanos, no incurran en estas malas prácticas. O sea, no esperen los señalamientos, los exhortos de organismos internacionales para prevenir las violaciones. Y que pueden tener repercusiones muy graves a futuro, ¿no? Si es que hay demandas contra el Estado ecuatoriano. Es que eso es que el problema es ese, Washington. Por eso. O sea, ahora la gente creo que no está dimensionando. Tiene una mentalidad cortoplacista, buena parte de la población. Entonces dicen, bueno, el gobierno con ciertos aliados nacionales e internacionales va muy bien, va por buen camino. En poco tiempo se irá este gobierno y ya va a ver lo que viene. Exacto. Persecución al gobierno de Moreno, se hará exactamente lo mismo que se está haciendo con Correa. Y seguirá el círculo. Es un círculo vicioso que no termina nunca. Entonces, creo yo que los ciudadanos decentes de este país, los profesionales, los sectores representativos de los variados sectores de la población de este Ecuador diverso que tenemos, tiene que involucrarse mucho más en la política, no mirar las cosas desde lejos, contemplativamente, y cuestionar sin involucrarse. Creo que tenemos que entrar en otra forma de hacer política para que se exijan más a los políticos. Lastimosamente nuestros políticos, miren los que están en la Asamblea Nacional, son la buena parte de ellos legisladores que no producen nada, hay tantas leyes que reformar y están preocupados de enjuiciar al uno, enjuiciar al otro. Pero con extrañas agilidades en los casos también. Exacto. Miren, acaba de aprobar el juicio a la presidenta del CNE, pero a la ministra de Gobierno exacto, duerme el sueño de los justos. Exactamente. No, y además, claro, después de qué ese tiempo, doble juego, cuando usted tuvo a los consejeros de participación ciudadana enjuiciados políticamente con una celeridad impresionante, con una resolución que se adoptó de una manera absolutamente, sorpresivamente rápida, ¿no? Mientras que tiene un juicio político contra la ministra del Interior. Y de Finanzas también. Que camina súper lento, Richard Martínez también de algún modo protegido. Yo no entiendo la CNE forma. violento, porque ahí debe haber pagos de intereses. Sí, es extraña la posición de Creo, por ejemplo, que está atrás de la cabeza de Diana Tamayo. Y votaron a favor de la ley última de emergencia económica. Sí, estos pactos políticos que se dan ahora son inexplicables. La política está en un muy mal momento, por eso es que han perdido tanta credibilidad con la gente, por eso es que se dan estas manifestaciones en todo el mundo, ya ni siquiera solamente en la región, en todo el mundo, porque los políticos le están fallando a la gente, a la ciudadanía, y cuando hay tantas necesidades insatisfechas, acumuladas, cuando hay un malestar ciudadano, eso es una olla de presión que en algún momento explota, y en este caso los políticos siguen sin entender eso, piensan que gobernar a espaldas del pueblo no tiene consecuencia, se siguen burlando de las comunidades indígenas por unos malos dirigentes que sí hay, obviamente. Se está juzgando a toda una serie de comunidades indígenas que tienen que ser respetadas, pues, y que son parte también de nuestro país, porque nuestro país por algo se denomina Estado plurinacional. Así nosotros no comprendamos la magnitud de ese concepto, está ahí en la Constitución y hay que respetarlo. En este país, lastimosamente, no hay una cultura de respeto a la Constitución. Se la interpreta a conveniencia y se la irrespeta con frecuencia. Y eso lo que definitivamente hace es que el ejercicio de autoridad cada vez sea más débil. Por ejemplo, ahora al presidente Moreno, pocos le creen. Vale. Pocos lo obedecen. Imagine lo que pasó en la situación de estos hechos sucedidos, ¿no? Del estado de excepción. Dispuso toque de queda. El toque de queda. Primero, nadie explicó en qué consistía. Se dispuso con muy poca antelación. Y después usted puede ver el resultado. El cacerolazo gigantesco. La gente irrespetando con absoluta irreverencia a la autoridad. Y es porque la autoridad, lastimosamente en este país, está absolutamente debilitada. Entonces tenemos que recobrar esa necesaria autoridad que debe tener. Que es a nivel institucional del país. Claro, tiene que tener más respetabilidad de los gobernantes. Tenemos que tener instituciones públicas mucho más fuertes, fortalecidas. Y eso solamente se logra con la integración de esas instituciones con gente decente, independiente, bien formada, con buena trayectoria, y no con gente que se presta para cualquier tipo de decisiones
complacientes para el poder, para la función ejecutiva. Que nos tienen un desprestigio institucional histórico. Claro, totalmente. Mire, el CNE está en manos de gente, pero absolutamente incompetente. La Corte Constitucional, Dios mío, la famosa Corte Constitucional de lujo, comete error tras error, día tras día, con poquísimas excepciones, como el mismo presidente Hernán Salgado, pero de ahí el resto de jueces son absolutamente complacientes con la función ejecutiva, con las instituciones públicas, y al ciudadano le siguen maltratando como tanto lo cuestionamos a la anterior Corte Constitucional. Entonces, ¿las cosas han cambiado en la Corte Constitucional? No. ¿Las cosas han cambiado con la Contraloría? Tampoco. ¿Las cosas han cambiado con el presidente y ministros en la función ejecutiva? No. Claro. Entonces, ojalá que el respeto y garantía de los derechos humanos siga siendo el fin del Estado, el principal fin del Estado, y que el compromiso se manifieste no con palabras, ¿no?, sino con hechos concretos que reflejen un compromiso real con la vigencia de los derechos humanos. El análisis y pensamiento de nuestro invitado, Salim Saidán, abogado constitucionalista y también defensor de los derechos humanos, aquí en Punto Noticias. Amigas y amigos, culminamos 18 horas en punto. Hasta mañana.